Hoy estamos acá en el marco de Septiembre Literario desde la Gerencia de Artes Plásticas presentando el proyecto de un proyecto ganador de la beca para proyectos editoriales independientes con Andrés Prix, quien ganó en la categoría de cuadernos de cómic y dibujo. Este proyecto está en el portafolio digital de estímulos, el cual es una beca de creación que fortalece en la categoría de fotolibro, libro de artista, cuadernos de cómic y dibujo, o también espacios de fanzine. Entonces estamos acá desde el campo editorial. Vamos a tener la entrevista con Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, Ivonne. Bien, súper bien. Bueno, Andrés, primero que todo, muchas gracias por estar en este espacio. Este es un espacio que llevamos transmitiendo viernes, el día de ayer también. El viernes estuvimos con La Montaña de Cristina Figueroa. Ayer estuvimos con Don Aníbal y hoy estamos con Chungo. Entonces, bueno, Andrés, para empezar, ¿cuál es tu trayectoria en el campo de lo editorial? Bueno, gracias igual por invitar y poder charlar un poco del proyecto y de lo que he como desarrollado en varios años. Pues yo en lo editorial, pues ya un tiempito he venido como publicando, como en los noventas empezamos con un proyecto que tiene, pues no fue pensado desde el fanzine, pero tiene como el mismo nombre y era Editora Chunga, que en el 98 editamos como el primer fanzine y empezamos como a partir de eso a generar muchos fanzines por un lado y más adelante ya me empezó como a interesar un poco también como hacer eventos que involucraban pues el fanzine de por medio, pero también reunir gente en torno a eso, ¿no? Porque empecé como a ver que había mucha gente que estaba produciendo y consumiendo muchos fanzines. Yo pues la verdad en esa época cuando estábamos empezando no teníamos muy claro qué era ese concepto, o sea, los que trabajamos en ese momento, estaba Lorena Spitia, que estaba Inu Waters, que es comiquero, nosotros hacíamos, pero pues básicamente no teníamos como ese conocimiento de que era un fanzine. Y siempre lo digo porque me parece también chistoso que ya después de tanto año continúe estando como con esa idea, ¿no? Pero era más como el producir ciertos documentos, estos fanzines, sin tener como en la cabeza generar, pues la editora salió como un chiste, pero no queríamos como editar una cosa, una editorial como en términos profesional, ¿no? Era más como estar ahí produciendo. Ya con el tiempo pues nos dimos cuenta que no, de alguna u otra manera no podíamos desconectarnos o no puedo desconectarme como de ese concepto. Y pues de ahí seguí editando hasta ahora pues el proyecto ha cambiado de bueno, muchos nombres y muchas dinámicas, pero continúo con la edición de publicaciones, en este momento más experimentales, pero en su momento muy con esa onda del fanzine, ¿sí? Del concepto, pues claro. Bueno, y precisamente ya que nos hablas del fanzine, ¿cómo le podríamos decir a las personas o explicar o comentar o un ejemplo qué es un fanzine? Pues fanzine es pues el nombre lo, lo, lo propone y es como una publicación realizada por un fanático para fanáticos, bueno, digamos que dentro de ese concepto de fanático hay muchos matices reunidos, fanáticos. El concepto empieza como muy bueno, después de la depresión de los 30 pues muchos empezaron como a producir sus propios, desde el cine, la música, bueno, empezaron a producir como diferentes experimentos ahí y la ciencia ficción y como los clubes de lectura empezaron como a producir, bueno, y muchos sujetos empezaron a producir esa idea del fanático que escribía sobre ciertos temas que le gustaban y los compartía con personas que también le interesaban ese tema, ¿no? No había detrás como una pretensión pues de masificar el asunto, era más como poderse comunicar con los pares, ¿no? Los que les interesaba también el lenguaje. Y ahí para arriba, pues empezó
se empezó a meter mucho más combo en los 60s, por ejemplo, lo que es, bueno, en los 50s el estallido de la música, en los 60s la revolución, el cómic underground, pues que fue importantísimo también para reafirmar ese concepto. Aquí en el país, por ejemplo, en los 80s, 80s, 90s es también muy importante cuando ya empieza como toda esta energía del hazlo tú mismo, heredero de todo lo que venía atrás, ¿no? Y empieza a vincular como estos estallidos musicales con posturas políticas, ¿no? Y que entraban dentro de pensamientos colectivos, y eso fue interesante. Entonces, y de ahí ha venido cambiando hasta ahora, que hay muchos matices frente a ese concepto. Lo bonito del concepto es que permite mucha experimentación también en torno a formatos, lenguajes, gustos. El fan pues está ahí presente, y cualquier persona tiene como la posibilidad de apropiar el término y de vivirlo y producir ciertos impresos que afectan bien sea a uno o a varios, ¿no? Que es como lo chévere también, que hay fanzines que pueden afectar a pocos y no tienen como esa idea de seducir al otro en términos de mercado, si se quiere, no obedece como a esos parámetros, digamos, capitalistas en términos de vendo un producto y lo masifico. Eso es como lo chévere, y también tampoco está dependiendo de una mirada quizás de una mirada empresarial, o no hay una censura detrás. La censura se la da el que él mismo lo hace, y bueno, si hay medios donde no lo consumen, pero pues lo bonito del fanzine es también como poderlo buscar y poderlo, a veces son difíciles de encontrar, pero a mí personalmente me parece muy chévere como esa lógica de buscar y de encontrar el fanzine que hizo un chico en cierto momento, y no sé, yo por ejemplo los colecciono y me parece chévere como acceder como a ese lenguaje, ¿no? Es como, pues, como la onda de lo que es el fanzine. Igual hay muchos matices, ya ahorita me he dado cuenta que hay personas que están desde, no solo desde las artes o el diseño, sino desde otros saberes, están produciendo también fanzines y publicaciones, bien sea experimentales o que de alguna manera también están contestando como a ese contexto social. Me parece chévere lo que sucede por ahí. ¿Y podríamos darle algún tipo de formato al fanzine o precisamente su esencia es que no tiene formato? Sí, lo bonito también de lenguajes, o bueno, de la manera de hacer un fanzine es que permite como que la gente apropie su manera de narrar, ¿sí? Hay como tres o cuatro formatos que han sido importantes dentro de pues, lo que nos ha dado la historia. Se han movido como ciertos formatos. Hay unas técnicas que están también presentes, como pues obviamente la fotocopia es importante como un medio masivo de muy bricolaje en términos de yo puedo también producir esa publicación. La risografía ahorita está muy fuerte, la serigrafía también, bueno, la impresión lo digital o todo lo que sucede. Digamos que es más como la necesidad que tiene el que lo está produciendo para poder compartirle al otro de una manera. Hay estallidos lúdicos con respecto a la publicación que a veces es ilegible la lectura. Me parece interesante, tengo varios, como de varios colectivos que es muy difícil acceder a la lectura del mismo, ¿no? Es como una cosa en la que tú entras como en un soliloquio y empiezas a ver pues por dónde arrancar. Y eso me parece chévere porque es como también, por un lado ese juego formal, y por el otro es como también la posibilidad de experimentar desde esto, ¿no? Porque si tú vas a hacer como, no sé, pensando en el diseño gráfico o pensando en otro lenguaje, si vas a hacer un fanzine tal vez no va a ser muy funcional para lo que buscas, ¿no? Porque detrás de ese capricho, pues hay como unos, como es, los caprichos no dejan que a veces se pueda o bien sea masificar o bien sea consumir, y a mí esos experimentos me parecen súper chéveres, no sé, es como también un punto de vista con eso. Bueno, y con, también como con toda esa trayectoria que me cuentas, ¿tú crees que hay un proceso de investigación también dentro del fanzine? Pues yo creo que, por ejemplo, a mí me han hecho mucho la pregunta, yo hago unos encuentros con el otro, más allá de dar un taller de fanzine, a mí lo que me interesa es como un espacio de experimentación donde hay, la excusa es como lo editorial, sí, es como
no comparto mucho como eso de yo voy a dar un taller de cómo hacer un fanzine, ¿no? Creo que es más como un espacio en el que uno da como que da unos parámetros en los que puede surgir un montón de ideas, obviamente con toda la tradición que tiene el impreso, el imprimir en términos del libro, la morfología del libro, cuántas páginas. Obviamente nosotros estamos frente a esa lectura, pero los que a mí realmente me interesan en este momento son los que empiezan a contestar un poco también el cómo leer y cómo llegar a esa imagen, ¿no? Eh, para mí es importante porque permite otra mirada a un entorno, es decir, como que si yo le doy un valor a eso mínimo o esas mínimas cositas que están a veces que no son valoradas como un mercado, bueno, que estamos como en esa idea de todo tiene que seducir y llegarle al otro, me parece chévere tener como la posibilidad de encontrar un documento yo digo mucho ese capricho editorial en el que uno siente que puede existir otra posibilidad de consumir o de ver la vida, no sé, como que eso me parece como chévere, yo siempre le doy como que mínimo a esas cosas mínimas de intensidad máxima, ¿no? Esas publicaciones mínimas de máxima intensidad, que son muy vitalistas, de mucha gente las está haciendo ahora y me parece muy chévere, ¿cierto? Porque así sea el primer intento y el último que hicieron en la vida, me parece chévere tener la posibilidad de acceder como a esa posibilidad, ¿no? Como llegar a eso. Listo, pues me parece bien interesante como una línea también que está ahí un poco emergente y que también dentro de las artes plásticas como que aparece, pero no es tan evidente, digamos, en una galería o en un espacio, sí, como que no está expuesto en una galería, no, en una galería, una exposición plenamente de fanzine, sino funciona pues más hacia la línea editorial. Entonces, digamos, como en esa línea, ¿tú cuál crees que es la relación que tiene precisamente como todo este campo editorial, el fanzine, con las artes plásticas? Yo ante todo, yo pues soy artista plástico, entonces tengo también una mirada desde el lenguaje plástico, me parece como muy chévere lo que sucede en términos de juntar el publicar con esa, vuelvo digo, esa experimentación desde diferentes, bien sea forma, pero también del contexto donde se mueve el asunto. Creo que es súper importante y creo que de alguna manera también esos experimentos que se dan desde la plástica como que le dan una frescura también a un medio más, a un medio que pues que tiene ciertas metodologías y coartadas armadas pues para que funcione. Creo que esos, como que esos proyectos que coquetean un poco con la idea del libro arte, ¿no? Pero que todavía están ahí pensando en materiales de ese bricolaje del papel, de esas cosas que se encuentran, que no tienen como ese matiz la, como de la gran obra, funcionan también y están ahí como activas. Obviamente también lo que sucede, pues yo desde lo que hago en mi obra plástica y lo que hago desde la instalación, la pintura o bueno, otros lenguajes, está todo matizado por lo que sucede en el papel, ¿no? Desde el concepto de collage, el bricolage, la fotocopia, como una manera también de, no sé, yo siempre lo veo como una identidad frente a un contexto local, ¿no? La fotocopia como esa cosa de asumir la copia de un primer mundo tal vez, pero apropiarla desde aquí, no sé, como que siempre he pensado que ese lenguaje es muy oportuno para un contexto pues latinoamericano y más colombiano que no ha tenido como también como una industria, bueno, entre comillas, del libro, la hay, pero digamos que en términos de lo que sucede en el primer mundo o en otro país, pues a veces hemos tenido muchos problemas también para el consumir desde la lectura hasta el libro y la empresa, ¿no? Es hasta ahora que uno ve como muchos proyectos desde lo editorial que están arriesgando y que están buscando diferentes maneras de llegarle al otro, ¿no? Pero creo que ahí se conecta. Y no sé si me desvié por la pregunta, pero lo que sucede también desde bien sea lo académico de la plástica, desde la crítica, desde la publicación de contenido, me parece súper necesario, súper importante. Eh, Creo que necesitamos espacios para que estos productos, entre comillas,
estén también activos con el otro, ¿no? Porque el fanzine pues tiene la particularidad de lo que te decía, de poder llegarle a 2, 3 personas, una persona, y creo que funciona porque es su fin, ¿no? Pero dentro de la plástica creo que también expandir otro tipo de contenido y en otros formatos y en otro puede ser interesante y permite más miradas, ¿no? Sí, bueno, y teniendo en cuenta ya como que ofrecimos un contexto también de cómo funciona el fanzine, cómo es esta relación del fanzine con las artes plásticas, ya vamos un poco más hacia la beca y es cómo nace Chungo. Bueno, Chungo, pues lo que te decía desde ese año de los 90, desde esa editora o esa idea editora chunga, pues nos reuníamos a editar fanzines, a editar, y el formato que nos interesaba, cuando ya empezamos a conocer, bueno, siempre nos gustó el cómic, siempre nos gustó como esa alianza entre el cómic y las publicaciones autogestionadas. Chungo se basaba mucho como en esa idea de los años 60 también, en las que muchos artistas reunían su trabajo y generaban como un Frankenstein de muchos proyectos y movían así como su idea. Entonces en ese momento lo que nos interesaba y lo que me interesaba era poder contactar diferentes artistas o bueno, no artistas, personas que tenían como ciertas intenciones con la imagen, bien sea del cómic, también la plástica llegó después, pero como del cómic, e invitaba como a diferentes, quiero compartirte a diferentes artistas, quiero compartirte a ver cómo nos va con esto, para que veamos unas imágenes, no Listo, se sí. vuelva tan aburrido. Sí, para que la gente pueda ver en imagen cómo es un fanzine también, qué imágenes pueden tener. Bueno, ya estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces lo que te decía, esto es como de esa época y era como una cosa de buscar artistas, teníamos como un espacio también que va a ser importante después en el trabajo, un espacio, era como sí, una bodega donde muchos artistas estaban trabajando, entonces nosotros nos vinculamos a ese proyecto y a partir de eso empezamos como a visualizar a muchos artistas y los empezamos como a invitar a que nos prestaran o que nos prestaran como un producto que hacían e íbamos y muy por esa onda de los 60 y un poco también de los 80 donde es ese hazlo tú mismo, como esa cultura de la música y el punk y lo que sucedía, y empezamos a hacer como una serie de collage de información con todo, pues con todos los artistas. Y, y a ver, yo avanzo aquí. Y empecé como a editar este tipo de cosas, ¿no? Esto es como producto de editora chunga, números como rellena, que fueron 3 rellenas, 4 rellenas, y proyectos individuales, proyectos colectivos, pero como que el matiz era uno, que el cómic, y más como ese cómic underground, o ese cómic experimental o independiente más adelante, lo que nos interesaba, y básicamente era hacer como un bricolage y montar. Nosotros encontramos la manera en ese momento no había risografía y pues no teníamos mucho dinero, la verdad, para hacer como publicaciones, entonces nos íbamos a los lugares donde están estos señores imprimiendo, ahí en la octava en el centro, y empezamos como a entender cómo era el mecanismo para poder editar como esas publicaciones. Entonces nos dimos cuenta que habían como unas plantillas desechables que vendían, electrostáticas, si no recuerdo, si no estoy mal, y nos dimos cuenta que podíamos nosotros comprar el papel, muy desde lo precario, entre comillas, pero porque no había mucho presupuesto, nos íbamos allá y convencíamos al señor de que nos editara con una tinta, él no nos prometía nada porque como era una plancha, entre comillas, desechable, la otra opción era una plancha metálica, que era un poco más costosa, pero nosotros nos arriesgábamos y de ahí empezó a tener como, como formalmente los impresos tenían como un matiz muy chévere porque a veces se corrían las planchas, a veces el papel
no filtraba bien la tinta y empezó a generar ahí cositas. Por el otro lado, pues estábamos trabajando con Inu Waters, que él tenía en ese momento también dibujaba como muy suelto y un amigo nos decía que éramos pues muy chungos en términos de cómo llegábamos al dibujo, ¿no? Y pues esa idea del chungo me empezó como a gustar y siempre como que volvía a eso. Entonces editamos dos piezas, bueno, voy a adelantar aquí un poquito, dos piezas que fueron dos libros que edité con la Ramona Proyectos, que era un proyecto que trabajamos con Viviana Cárdenas hace unos años y editamos dos libros que también hicimos nosotros, papel, impresión en casa, el cosido, bueno, todo el proceso del hacer y nos sobró mucho material que embarrábamos, pues, o que la máquina lo sacaba mal impreso, o que salía, y me di cuenta que había mucho material y a partir de eso empecé a hacer como una mixtura con todo ese material y empecé a editar un fanzine. Estos son como los dos libros que se editaron de cómic y con el excedente de las cosas que no funcionaron o que salieron mal, empecé a editar el chungo, que la primera versión es como del 2012, no es tan viejo, es del 2012, y era como eso, todas las imágenes que salían mal, las junté y empecé como a construir eso. Esos fueron los primeros. Ya después me di cuenta que necesitaba como seguir dialogando con otros artistas y empecé como nuevamente a invitarles y a producir como otras versiones, todo enfocado en cómic, pero digamos que el cómic desde todo el lenguaje, lo que me interesaba también eran como los experimentos que se generaban en torno a ese concepto, ¿no? Digamos que muchos que hacían cómics participaron en fanzines y me fui como por el chungo, como que la personalidad un poco es como ese experimento a partir de el lenguaje, ¿no? De como esos riesgos que hay también a partir de la construcción de la historieta. Y este fue como la segunda versión. Eh, Salieron unos experimentos con papeles, que es el surgimiento de lo que va a ser después una editorial que es a la postre, que está activa, que es mucho más experimental. Pero la idea era como reunir el material y empezar a editar como el chungo van ocho versiones bueno, en bastante tiempo. Lo que pasa es que también el chungo es como un título, pero yo edito diferentes títulos, inclusive también los míos, que son como más cercanos a esos experimentos formales que te decía. Entonces el chungo empezó como a, como a andar ahí en el cuento. Mm, y por ejemplo, en esta pieza, no ha llegado aquí. Esta pieza, por ejemplo, esta es una pieza de Marco Noreña, que también ha sido como un fancinero y un comiquero que nos ha colaborado bastante en el proyecto. Y también está una pieza de In Waters, no sé si ha llegado aquí, espérate que llegue. In Waters. Y lo que empezó a pasar en esa versión del chungo fue que ellos mismos intervenían las piezas con dibujos originales. Entonces a mí me empezó como a gustar la idea de poder intervenir las publicaciones y hacer menos tirajes, porque yo hacía tirajes, al comienzo hacía 800 copias, 1000 copias, 500, hacer menos tiraje y hacerles como intervenciones o que se volviera como mucho más especial lo que estaba sucediendo en términos de publicación. Entonces muchos tenían como eso de la intervención de otro. Este, por ejemplo, es un libro de Viviana Cárdenas y uno de Noreña, y encima hay una intervención mía y de otro artista seguramente que estaba en esos encuentros, y ya las piezas se volvían como, pues con esa pretensión de que se volvían como de colección, ¿no? Una cosa así como de colección. Y también me di cuenta que antes al editar esos 1000 fanzines, pues los primeros los regalábamos, como queríamos rotarlo, y yo siempre lo digo, pero era como en un concierto, íbamos a muchos conciertos o a lugares socioculturales, y yo me cansaba de recogerlos del piso, era una cosa como obsesiva, como se lo daba y no había como esa cultura de consumir eso que estaba pasando en ese momento. Y cuando empezaron a pasar como esto de los dibujos originales, creo que el fanzine empezó a tener como
o la publicación empezó a tener como otra relación con como el que lo adquiría, ¿no? Como que ya había algo, valor agregado en términos de quién lo consume, y al bajar el tiraje, pues a mí me ha parecido muy chévere porque es como que de verdad esa pieza llega a alguien que le puede interesar y que lo valora desde eso mínimo, ¿no? Bueno, como que no volví a editar, bueno, hasta Isle la Beca, volví a editar de tirajes de 1000. De hecho, con la editorial estoy editando unas piezas, ya ahorita te muestro una que es como, son 5, máximo 20 copias. 20 copias que llegan a 20 personas y nomás, digamos que es por ese lado. Vamos a ver qué pasa. De Chungo salieron diferentes entregas. También se hizo un especial de colección que estaba pensado también en esas publicaciones de los 90 independientes de Spiegelman, la RAW, que tenían como esa connotación de como estaba pisando un poco lo que va a ser el libro arte, pero pues continuando con el cuento de la publicación o el cine, ¿no? El cine en función de esos experimentos. Y el Chungo, esta versión de colección, reunía artistas de Latinoamérica, pero pues la edición fue un poco más prolija en términos de papel, el color, como que toda la página estaba muy intervenida. Bueno, este es el anterior a la expresión de colección. Pero empezamos como a publicar otro tipo de imágenes. Esto, por ejemplo, es un collage que salió ahí, es un collage de Esteban Mantilla y una pieza de Iván Risky de Argentina, ¿no? Que también ha colaborado en términos de, pues, es otra cosa que me parece interesante de todo esto de seguir, seguir buscando cosas con el fanzine, es que me ha gustado como hacer yo digo una gira eterna en la que voy a muchos lugares buscando pares y buscando como personas que les interesa, o lugares, espacios que estamos haciendo como lo mismo que hacemos nosotros, y empezamos a hacer colaboraciones. Entonces invitamos a artistas a que vengan aquí y hagan una residencia informal y podamos como compartir el espacio y producir lo que nos gusta, ¿no? No es como tan institucional el asunto, pero sí es más como cuando pueda bien, y también nosotros o yo viajo y busco como generar ese contacto con otros espacios y otras personas que están trabajando esto, ¿no? Y es lo que ha sucedido con Chungo y con las demás publicaciones que van saliendo ahí en términos de, bueno, aquí hay unas imágenes también. Te voy a mostrar los que por aquí por cámara, no lo tengo en foto. Esta es una de las publicaciones por ejemplo, de lo que te digo que estoy haciendo un poco más experimental. No sé si ya se ve ahí en pantalla y si se puede ver bien. Entonces ya son piezas Sí. que tienen como ese carácter más plástico, si se quiere. Entonces utilizo telas, cosas sobre ellas, incorporo como piezas originales, sea en pintura, en collage, ¿no? Como con la misma idea de ese fan, pero ya no hablando tanto ni de un contexto, sino más como de esos caprichos personales con respecto a la imagen, ¿no? Entonces Sí. la editorial pretende ese tipo de cosas. Mucha gente me dice, pero eso ya no es un fanzine, sino es un libro arte. Pues digamos que sí coquetea con esa idea, pero no sé, creo que ese bricolaje del que te decía, esa cosa del tú puedes hacer, el hazlo tú mismo, está como presente en el material entonces utilizo desde serigrafías, impresión digital, hasta coser, hasta dibujos originales, que creo que funcionan muy bien también en estas piezas. Estas son las que te digo que son piezas 5 a 20 copias, no más, donde trabajo ciertos temas que me interesan de momento, pero son más como esa posibilidad de experimentación con material, con soportes, bueno, experimentos Duras. finales. ¿Sí se alcanzó a ver o no? Sí, sí, sí se alcanzó a ver. Algo que me causa mucha curiosidad es precisamente, digamos, como un poco en paralelo con las publicaciones que hemos como estado socializando en estos días.
es la estética, ¿no? Como que acá hay una estética bien particular y presente que también habla mucho de quien lo hace. Un trazo, unas intervenciones, digamos, que no está como esta estética limpia, como de imagen de galería, pared blanca, sino precisamente va muy a lo personal. Sí, ahí esos son los matices que realmente me interesan como editor y como artista, ¿no? Me interesa mucho como esos elementos que hacen parte de lo cotidiano, como, qué sé yo, materiales de papelería de barrio, donde encuentras el papel más común hasta el pegastic, el pegante, tijeras, como muy esta cosa de poder hacerlo con, a veces sin tener tanto presupuesto, pero poder lograr como una pieza, lo que tú dices, como muy gestual y muy vitalista en términos de concepto y lo que dices, pero también en formalidad, ¿no? La fotocopia, por ejemplo, tiene una cosa muy chévere y es como esa, lo que te decía al comienzo, como esa relación con un contexto, pero también como a mí me parece muy chévere desde lo que genera el error de la máquina, que no hay como, según en la fotocopiadora donde vayas, si vas como a un lugar muy pro, pues va a salir chévere, pues muy brillante y funciona, pero a veces yo busco como esas fotocopias que están pues en cualquier tienda que no están calibradas y que tienen como cierta, no sé, me parece que hace parte también de lo real, no sé, como de lo que está activo. Un poco cuando se abrió la convocatoria para lo del Salón Nacional, tenía esos matices. A mí me pareció muy chévere porque pues toda la investigación estaba en función de eso, ¿no? La investigación o todo lo que he hecho en términos de publicación y de curadurías de exposición está basado sobre el modelo para una narrativa no funcional, ¿no? Como esos estallidos que están dentro de ese lado B de lo que se conoce como la historia, ¿no? Como esa cosa de no sé, me parece real. Y detrás de eso, cuando trabajo con el otro en esos laboratorios experimentales, es más como que entender que a partir de esos errores se puede también construir. Y creo que muchos construimos la vida a partir como de eso, ¿no? Como de esa relación con embarrarla o no vivir ese sueño, ese ideal que, sí, como, no sé, me parece que es muy real en términos de imagen, es muy real en términos de lo que cada uno proyecta, ¿no? Muchos de los que yo publico, pues desde mi punto de vista no tienen como esa pretensión de conquistar al otro y de seducirlo todo el tiempo en términos económicos, aunque bueno, no estoy en contra tampoco de eso, pero me parece muy bonito cuando las piezas empiezan a salir, muy románticos, sí, pero parece como muy chévere eso, ¿no? Como cuando tú estás produciendo algo y tiene como esa carga, ¿no? Como esa carga. A mí cuando voy a ferias o busco fanzines para la cineteca que estamos trabajando, yo busco es como eso, como, a veces son cosas que en tema no me interesan, como, sí, en gustos como que no, pero me parece interesante que tiene la posibilidad o que tiene la libertad de poder proponer un impreso o un cine a partir de lo que está viviendo en su modo estético, gráfico, desde el texto, desde la crítica, desde... Soy muy amigo del contestar, esa palabra siempre me ha dado como vueltas en la cabeza, como de contestar, como de llegar a esa relación de, soy muy amigo también de esos, como de esa lúdica que estaban antes, pues que se formó a partir de las vanguardias artísticas de la modernidad, como también soy amigo del nacimiento del cómico, del grado popular, como esa expresión de, 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 de del otro, ¿no? No obedece a ese poder de momento, en términos económicos, políticos, religiosos, lo que sea, sino obedece también como a necesidades de esos sujetos que estaban viviendo en un contexto, ¿no? Eso me parece chévere. Entonces, como que el chumbo tiene como esos matices, un poco las historias o lo que sucede detrás, o de los artistas que selecciono, están como reflexionando también lo cotidiano, la vida misma, ¿no? Y no hay tan, pues no sé, como que la edición no tiene tanto maquillaje en el sentido bueno o malo de la palabra, no sé, pero obedece más como a lo que cada uno propone, ¿no? Entonces, a ver, otros. Bueno, este ya es la publicación que, que se editó para el Salón Nacional, que fue muy chévere. A mí me gusta mucho colaborar,
o sea, como acceder a ese tipo de espacios también, ¿no? Yo fui de los que fui muy partidario de pelear como espacios en el distrito y en el país que permita también adjudicar dineros públicos a proyectos como un fanzine o como bueno, todo lo que va detrás de lo autogestionado. Me parece que es importante porque, pues, en definitiva es un dinero en común en el que también se puede invertir en esos estallidos lúdicos. También respeto, obviamente, lo que o esa intención que hay detrás, a veces esa intención que, sobre todo en los fanzines de los 80 estaban en contra de esa institución como eje de participación. No sé, creo que en este momento es como un diálogo entre lo que sucede entre los dos. Es necesario que funcione para que se pueda expandir en otros contextos, no sé, respetando eso sí los mínimos no negociables de lo que uno va a publicar. Eso me parece chévere también en función de, pues, de la beca, aunque siempre hay como una cosa de ojo con las cosas que publicas, no sé cómo lo escriben, pero siempre es como ojo que pues hay que tener como una... Pero hay también una libertad en el sentido de que cómo lo muestro. Obviamente tú llegas a un estado ahí de negociar si es por el lado de una beca pública, ¿cierto? Y creo que es necesario también dialogar en esos espacios, que fue lo que sucedió con Chungo. Esta es como la edición de Chungo. Chungo reúne a artistas Rafael Díaz, Carlos Alfonso, que hace un cómic muy experimental también, me pareció interesante. Noreña, que ha sido como colaborador desde el comienzo. Pablo Marín, el señor, también que ha sido como un referente así a seguir desde que empezamos los fanzines. ¿Y qué más tiene? Ah, no, y el mío, y mi trabajo, ¿no? Como que volvió ese formato clásico de los 60s y de los 90s con la reunión, como esas pequeñas antologías, bueno, o reuniones de artistas locales, ¿no? La pensé, sí, como hacer una versión en función de lo que también proponía el salón, que tiene también una conexión con ahí, con lo que se está haciendo. No ¿Cómo sé si... te fue, digamos, como aquí tienes como muy claro esa relación también con lo institucional, pero también qué pasó con la gente en las socializaciones? O sea, ¿cómo fue esa relación del fanzine con las personas? Sí, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de acceder a diferentes momentos, bien sea la beca de publicaciones, pero también a becas de espacios de autogestión y de circulación del distrito y del ministerio. Creo que siempre, desde que uno llegue como a un consenso con lo que o sea, como desde tu perfil de curador, entre comillas, bueno, no sé si curador, sino como desde tu perfil de encontrar artistas que estén hablando, cómo generar vínculos también con eso institucional. Por ejemplo, ahí la anterior investigación es de la única manera que lo pude haber editado era con acceder a la beca, que es una investigación que empecé hace muchos años o que empezamos con Ramona Proyectos y es como una investigación en torno a el fanzine en Colombia en los años 80 y 90. Era como el eje de lo que pretendíamos y era porque teníamos bastante material y quería como pensar qué estaba pasando. Fue un momento en el que empezó a expandirse mucho el concepto en universidades, mucha gente empezó como, me di cuenta que había mucha gente que estaba empezando a trabajar, ¿cierto? Estoy hablando de inicios del 2000, donde mucha gente empezó como a generar eso. Entonces me pareció que era el momento de verlo desde esos ojos de, no sé si es muy pretencioso, investigación, lo digo siempre, pero es como dentro de esos ojos de qué pasa en todo un contexto y cómo se mueve eso. Entonces empezaron los festivales, que es una cosa que iba a mencionar también, el CECIN o el CISAIN, un festival que hicimos del 2012 al 2015 fue el último, en el que toda la energía que teníamos era de unir parches, unir gente que trabajaba en función de eso y tratar de entender más ese concepto y por qué en los 80 sucedió en el país esa estética muy, digámoslo así, como muy
oportuna para lo que sucedió en los 90 y en los 90s, qué pasó con esa cultura independiente en Colombia y cómo se gestaron proyectos también en diferentes matices, pero que fueron importantes para lo que estamos haciendo ahora. Fue el único momento en el que nos sentamos a decir, vamos a buscar referentes, a escuchar gente que ha escrito de esto, a buscar chicos que tienen fanzines y a mostrarlos. Y de ahí salió una gran curaduría, que fue una alianza que se hizo con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y después salió un documental también que se llama La Postre Subterránea, que está en YouTube, y salió el libro que fue también una beca de IDARTES, ¿cierto? Que es casi como un catálogo de lo que fue la exposición. Entonces, la única manera que este material está en la Cineteca, y es material que por su morfología, ya por sus años y porque no se conservaron y todo esto, pues son muy, pues son difíciles como demostrarle. En una época abrí la Cineteca al público, pero me di cuenta que estaba haciendo era un daño a las publicaciones, porque al tocarlas y al estar todo el tiempo ahí se descuajan y se vuelven nada. Entonces lo que pensó fue sacar casi que este gran catálogo, ¿cierto? De la exposición, como lo que sucedió ahí, que aquí están como las foticos de la exposición, pero que reúne piezas que pues son documentos muy importantes en el contexto, creo que local, identidad nacional. Es una cosa súper chévere. Esto salió también con el apoyo de, bueno, está Archivo, que trabajaba a partir de, con el Museo de Antioquia, hizo una investigación muy chévere, Parias y Malditos, Juan Arturo Piedradita, Parias y Malditos, y digamos que unimos como lo que él estaba trabajando y la investigación que llevábamos, y se logró hacer como pues un montón de actividades en torno a eso, y se editó como este que también lo tienes ahí detrás, ¿no? Que creo que es un documento que son pocos, porque pues no es un tiraje muy alto, pero creo que es necesario como para entender ese concepto en el país. Eh, no sé si me fui por la tangente o voy bien. No, más bien, bueno, digamos que nos has dado como un contexto bien amplio sobre precisamente el fanzine, sobre este proyecto, pero también quisiera que nos contaras como quién es Andrés Fix Bustamante, como sus proyectos también que está dentro del campo de las artes plásticas, y también nos has mencionado mucho la fanzinoteca, también cómo funciona, como estas dos cositas. Bueno, pues, ¿quién soy? Pues no, pues yo, artista plástico, o sea, yo dedico todo el 80% de mi vida a producción, a especular a partir de la forma, y siempre he tenido lo de la publicación ahí presente, ¿no? Entonces, edito, hay una editorial chica que se configuró con todos los proyectos que te he hablado, y es a la Postre 101, que de hecho en Facebook lo pueden seguir como la Cineteca a la Postre 101, y es como el archivo de fanzines que he recogido desde los 90, ¿no? Hay bastante material ahí que de alguna u otra manera siempre he querido como generar encuentros con el otro para poder dialogar en torno a lo que hay en la cineteca, ¿no? Más que un archivo es como una excusa para poder abrir una tarde de dibujo o una tarde de cine o un laboratorio experimental, y los que les interesa nos reunimos y empezamos como a, a especular en torno a eso, y simplemente es para ir sacando producto. También pues edito las cosas, mis obras, el que les mostré es como todo el trabajo plástico, me interesa la instalación, doy talleres en diferentes lugares, universidades, empresas, donde sea, me gusta mucho el contacto con el otro, y como puede ser desde un plano un poco más académico, sí, o puede ser desde un plano mucho más de laboratorio, me parece como chévere por ese lado. Y lo del proyecto de la Cineteca es un proyecto que ha mutado de nombre o ha cambiado en diferentes, como que un fuerte grande fue Espacio 101, que era un espacio para la divulgación, lo que te comento, y la Ramona Proyectos, que era como la gestora del Festival Cecín y de muchos encuentros en un periodo de tiempo, y ahora es la Cineteca,
que es como el archivo, pero también los laboratorios. Entonces, yo igual quiero hacer aquí como una pequeña cuña y publicidad a lo que va a suceder el jueves, que es, es como la presentación del Club del Drama, que es pues no investigación, sino es como esos encuentros con, en tu casa los virtuales, pero pues la invitación es para que nos acompañen a las 9 de la noche. ¿Y qué más hoy? No, eso. No sé si Sí, no sé si podamos. haya preguntas también del público, o ya también si Andrés nos quiere compartir otra cosa. Pues no, hay un videito muy corto que tal vez quisiera mostrarles. Es como un promo de lo que ha sido la Cineteca. A ver, que yo estoy aquí. No sé si ya estás visualizando el video, Mm, porque tengo, o se quedó en la Cineteca. no, Pues ya poco está de, el video. sí, es que como que va más lento de la normal, entonces yo tardo mucho y no espero que pasen las imágenes, o por lo menos en mi tablet, no sé si, ahí, sí, mira, ahí ya estoy haciendo el cambio. Bueno, listo. Entonces, este es como un promo también de lo que ha sido el proyecto y los festivales, muy cortico, pero como para mostrar lo que no quiero quedarme con. Y sabes que no sé si compartí sonido. Vamos a ver. Suena perfecto. Ya. Listo. Pues, no sé si. ¿Me escuchas? Sí. Sí, sí, te escucho No bien. sé si habrá preguntas o, o qué. Pues desde el público creo que no tenemos preguntas. No sé si quieres compartir otra cosa o ya seguimos como al cierre y mostrar también como dónde Sí, pueden no. encontrar más información. Quería, sí, compartir el del Facebook. No sé si lo tienes ahí. Aquí quedó la pantalla grande y no. Pues un poco Listo. si quieren como seguir la Cineteca y estar como pendiente de los encuentros que les decía, por ahora virtuales. Espero que en algún momento se vuelva a reactivar para que podamos encontrarnos físicamente y hacer Listo. como especular con eso. Y aquí compartí para que me hagan el favor de publicar ahí también en el Facebook para que las personas también puedan seguirlo. Chévere, Y, súper. y bueno, acá yo les voy a compartir también como dónde pueden eh, encontrar también, consultar también estas publicaciones. Ahí se ve en pantalla.
dejar de compartir, espérate. Supongo. Listo. Listo, ya me dicen ahí que sí la ven. Bueno, desde la página también de la Galería Santa Fe, en el espacio de estímulos, en becas, acá pueden encontrar, bueno, digamos también material sobre otras becas, pero en este caso en la beca para proyectos editoriales independientes, pueden encontrar también lo del 2018, 2019 y pronto también 2020. Y acá están los proyectos, entonces están desde cuadernos de fotografía, que fueron como los proyectos que socializamos, y libros de revés, también son como otro tipo de narrativas. Y tenemos acá cuadernos de cómic y dibujo. Pues tenemos acá también una intervención de Mónica Naranjo, tenemos acá el de Andrés Flix Bustamante, y tenemos también acá que funciona más como en cómic, que es el de Colectivo Barba Azul, Monstrillo, una historia de la vida real. Entonces ustedes, el público puede entrar aquí como a conocer estos ganadores que también tienen proyectos como bien particulares e interesantes. Tenemos un espacio virtual donde de visita en el taller también promueve como la circulación de estas publicaciones. Y ahí hay como unos videos muy pequeños que narran también como desde el artista cómo fue su proceso, cómo pudieron materializar esta investigación. Y pues ya de forma presencial también lo pueden hacer visitando la Galería Santa Fe. La Galería Santa Fe la pueden visitar como programando su visita desde la página de la galería. Estamos abiertos de martes a sábado de 12 del día a 6 de la tarde. Está el centro de documentación, donde en el centro de documentación pueden consultar estas publicaciones y muchas más. Es una biblioteca de las artes plásticas, entonces pues ahí pueden ir a consultar, preguntar. También realizamos laboratorios en este centro de documentación que van muy hacia la creación también de libro artista, de experimentos también. Es un lugar también para experimentar desde lo editorial. Entonces, acá también pueden encontrar de forma virtual como algunas publicaciones para descargar, y otras también pues lo pueden hacer también de forma presencial visitándonos en la Galería Santa Fe. Bueno, eso era. Súper. No, creo que no es más. Muchas gracias, Andrés, por este espacio. No, Fue muy gracias chévere. por la invitación. Chévere estar ahí charlando todo el tiempo. Espero que Sí, se no. repita. Sobre todo que son un poquito los espacios en los que tengo la oportunidad de hablar con otras personas. Entonces está bueno. Sí, no, y chévere que la gente conozca, o sea, este video también se puede ver, lo pueden rotar si están interesados en que alguien más conozca sobre el fanzine, aprovechando que Andrés nos dio como una breve clase del fanzine, ¿Cómo poder la de niño pues? No, enseñarles. no, Entonces, pero lo pueden rotar para que conozcan más y también pues para que sigan la Cineteca, y pues también estos proyectos que están súper interesantes, las publicaciones. Y pues muchísimas gracias a las personas que nos están viendo y a ti, Andrés, por estar en este espacio. bueno, gracias. Súper.